Amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2 y versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Nada más un solo versículo. Vamos a leerlo todos juntos para la gloria y alabanza del Señor. Dice así: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, bendito Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque hasta estos momentos, por la vida que nos has dado, Señor, y con ella la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, que nos enseñes tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. El misterio de la iniquidad es nuestro tema de hoy. El misterio de la iniquidad. Y bueno, pues ya leímos nuestra lectura bíblica, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Ya está obrando el misterio de iniquidad. Desde los días del apóstol Pablo ya se comenzaba a visualizar la llegada del misterio de la iniquidad. Y él dijo: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Sí, había algo o alguien que estaba impidiendo que se manifestara el misterio de la iniquidad. Y bueno, pues ya que fuera quitado, entonces ya se manifestaría plenamente el misterio de la iniquidad. Pero ¿qué será ese misterio de la iniquidad? ¿Qué será ese misterio de la iniquidad? Bueno, para ver qué cosa es ese misterio de la iniquidad, a ver, pues vamos a consultar el texto original griego para ver qué cosa es ese misterio de la iniquidad. Está por acá nuestro hermano Eli. Sí, ¿verdad? ¿Quiere ayudarnos, por favor, hermano? A ver, vamos a pedirle que
que nos dé aquí, por favor. Este es un Nuevo Testamento, griego, segunda de Tesalonicenses 2:7, para ver qué significa ese misterio de la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2:7, por favor, la parte en español, por supuesto. Dice así: porque el misterio ya actúa de la iniquidad, solo el que detiene solo el que le detiene al presente hasta que de en medio desaparezca. Bien, gracias. Bueno, ahí donde dice el misterio de iniquidad, tiene una referencia y luego nos lleva aquí. Es la número... Bueno, porque aquí dice el texto, entonces donde dice... desaparezca. No, a ver, permítame ver. Sí. Iniquidad. Sí, bueno, aquí donde dice iniquidad, bueno, creí que estaba en español, pero tiene la palabra anomia en griego. A ver, vamos a ver qué significa esa palabra anomia. Vamos a verlo donde hay otra palabra igual, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Ahí está esa palabra anomia. Anomia, palabra griega. A ver qué significa el misterio de la anomia. 1 de Juan 3, 4. Primera de Juan 3:4, la parte en español, por supuesto. Es que este es un Nuevo Testamento griego, español, interlineal. Dice así: todo el que hace el pecado, también la iniquidad hace. Bien, ahí donde dice iniquidad, vamos a ver que donde dice iniquidad, ahora sí tiene una referencia. Dice ilegalidad. Literalmente, ilegalidad. Ilegalidad. Bien, bueno, a ver, vamos por partes, ¿verdad? Literalmente, ilegalidad. Bueno, esa palabra anomia que está ahí, le está traduciendo el traductor, los traductores, como iniquidad. Allá lo leímos en Tesalonicenses. Aquí como ilegalidad. Bueno, la misma palabra anomia se traduce como iniquidad e ilegalidad. Vamos a fijarnos bien en eso. Bueno, entonces cuando habla allá en a ver, no se va a ir, hermano, por favor. Bien, en segunda de Tesalonicenses, vamos a tener abiertas estas dos citas, segunda de Tesalonicenses y primera de Juan 3:4. Segunda de Tesalonicenses 2:7, donde dice:
porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Entonces necesitamos saber qué significa eso, el misterio de la iniquidad. Bueno, aquí dice iniquidad. ¿Qué cosa es iniquidad? Falta de equidad. Entonces allá vimos que también lo traduce como ilegalidad. ¿Qué cosa es ilegalidad? Contrario a la ley. Bueno, estamos discerniendo esta palabra, esta frase, el misterio de la iniquidad. Entonces, en una parte dice iniquidad, el misterio de la iniquidad, pero también se puede traducir como el misterio de la ilegalidad. ¿Y qué es ilegalidad? Pues es contrario a la ley. ¿Qué cosa es iniquidad? Falta de equidad. Entonces es el misterio de falta de equidad y es también el misterio en contra de la ley. Bueno, ya llevamos dos palabras. Bueno, primero iniquidad, luego ilegalidad. Vamos a regresar a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde está esa misma palabra. En griego se llama anomia. Anomia, palabra griega, está compuesta de dos palabras. A y nomos, nomia. A es sin, y nomos es ley, sin ley. Bueno, entonces, ¿ya está en 1 Juan 3:4? Sí. Bueno, entonces, vamos a, otra vez, ¿quiere leerlo, por favor, en la parte española? De español. Sí, dice, todo el que hace el pecado, también la iniquidad hace. Bien. Y el pecado es iniquidad. Iniquidad. Bueno, está traduciendo igual iniquidad, igual que ya en 2 de Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. Pero ahora vamos a ver otras Biblias, a ver cómo traducen esa misma palabra. A ver, vamos a ver, si quieres ya déjala tantito acá. Y vamos a ver, por favor, a ver cómo traduce 1 de Juan 3:4. Vamos a ver esa palabra, el misterio de la iniquidad, por favor. Sí, dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. Vemos cómo traduce esta Biblia, esa misma palabra anomia. Anomia, como decía, se compone de dos palabras, a, sin, y nomia, ley, sin ley. Y aquí lo traduce como infracción de la ley, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces ya llevamos varios significados. Primeramente, iniquidad, y después ilegalidad, o sea, como se traduce. Y ahora como infracción a la ley. Bien, ya llevamos 3. Bueno, pues vamos avanzando, ¿verdad, hermanos? Entonces no estamos atorados en esta parte. Bueno, a ver, vamos a ver otra Biblia, ¿qué les parece? Acuérdense de las que ya llevamos. A ver, esta otra. Acuérdense de las que llevamos: iniquidad, ilegalidad, infracción a la ley.
A ver esta cómo dice. Cuatro. Primera de Juan 3:4. Sí, dice, el que comete pecado está contra Dios, porque pecar es quebrantar las leyes divinas. Amén. Gloria a Dios. Aquí lo traduce quebrantar las leyes divinas. Entonces, el misterio de la iniquidad es el misterio de la falta de equidad y también es el misterio de la ilegalidad, que es contrario a la ley, y es el misterio de la infracción a la ley, y es el misterio de quebrantar las leyes divinas. Bueno, pues es todo por ahorita. Muchas gracias, hermano. De nada. Bien, entonces, a ver, vamos a continuar aquí en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Bueno, aquí ya está otra traducción, transgresión a la ley. Entonces, el misterio de la iniquidad, pues ya llevamos varios significados, es misterio de la falta de equidad, misterio de la ilegalidad, contrario a la ley, el misterio de la infracción a las leyes divinas, el misterio de quebrantar las leyes divinas. Y aquí en 1 de Juan 3:4 lo traduce como transgresión de la ley. Entonces el misterio de la iniquidad es todo eso, que ya no lo voy a repetir porque ya lo he repetido varias veces. Entonces, quiero decirles que estas traducciones, todas estas traducciones, y bueno, pues todas estas Biblias también habla de esas traducciones. En nuestra Biblia, bueno, en la Biblia hay 17 palabras de esas anomia en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ustedes saben que fue escrito en griego. Hay 17 palabras en 15 textos. Y este texto de 1 de Juan 3:4 es uno de esos textos. En este texto está 2 veces la palabra anomia, y de los 15 textos donde están esas 17 palabras anomia, este es el único texto donde está bien traducido. En nuestra Biblia, este texto, 1 de Juan 3:4, es el único texto donde está bien traducida esa palabra. Tengo ahí la lista de todas las citas. Ahorita vamos a ver algunas. Nada más que quede claro que este texto es el único en nuestra Biblia donde está bien traducido. En los otros 14 textos no está bien traducido. Este es el único texto donde está bien traducida la palabra anomia. Repito el versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, correctamente traducido. Bueno, y también, de las Biblias, bueno, aquí traigo como 5, pero ya tengo como otras 30, y bueno, estas son las únicas que tienen la traducción correcta, pero no en todos los textos.
sino algunas tienen 2 textos bien traducidos, otras tienen 5, otras 10. Y esta es la única que tiene todos los textos, los 17 textos, las 17 palabras en 15 textos correctamente. Es la que se lleva el premio. Bueno, este es un Nuevo Testamento griego-inglés, interlineal. Creo que es de 1611. Esta es de texto de 1611. Se llama texto recibido, mejor conocido como Textus Receptus. En latín, Textus Receptus es lo mismo que texto recibido, pero se conoce como Textus Receptus. Es el único, y de estos ya no hay, también quiero decirles eso, de estos ya no los hay. Lo compré cuando yo trabajaba en la Sociedad Bíblica, ahí donde hacen las Biblias. Yo trabajaba ya, compré, claro, en ese tiempo yo no sabía nada de griego ni de, pues esos idiomas bíblicos. Pero lo compré Biblias en 8 idiomas en aquel tiempo, 1965. No sabía yo los idiomas, pero dije, algún día me han de servir. Entonces vaya que me siguen porque ya no los hay, hermanos. Sepan ustedes que ese misterio de la iniquidad, que es contrario a la ley, está vigente. Desde aquel tiempo comenzó, ahorita ya se desarrolló completamente, está imperando, está vigente el misterio de la iniquidad, el misterio que es contrario a la ley de Dios. Desde aquel tiempo, desde el tiempo del apóstol Pablo, dice, ya está comenzando el misterio de la iniquidad. Desde aquel tiempo, hace casi 2000 años, ya estaba comenzando. Pues ahora ya cuánto ha avanzado el misterio de la iniquidad. Tanto que ni siquiera las Biblias que usamos aquí, que en español la que usamos aquí es la mejor de todas, y sabemos que es de 1909. Ha habido muchas versiones. Yo he estado esperando que haya alguna que, bueno, porque en cada versión lo que hacen es actualizar el lenguaje. Todavía tiene ya palabras arcaicas, palabras que ya son obsoletas, pero pues no ha habido otra. Claro, ha habido muchas, pero no hay una que se compare todavía con esta que tenemos, por eso la seguimos utilizando, aunque tiene muchas palabras pues ya extemporáneas. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia, que dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Aquí en nuestra Biblia dice crió, y esa palabra pues ya es obsoleta, porque ya crió ya no significa lo mismo que antes. Ahora se dice creó, de crear, no de criar. Crear y criar son 2 cosas diferentes ahora. Pero tenemos que continuar con esta Biblia que adolece de muchas pues palabras pues ya caducas, que ya no se usan, pero hasta ahorita es la mejor, no he encontrado otra
que la supere, y ya si la encuentran me avisan para cambiar ya nuestras Biblias, porque desde 1909, ¿cuánto ha durado? Bueno, pero vamos ahora a entrar al misterio de la iniquidad. Bueno, a ver, vamos a regresar a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Bueno, 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Ya desentrañamos esa palabra, bueno, la palabra original, anomia, que significa oposición a la ley, o sin ley, o contrario a la ley, o transgredir la ley de Dios. Bueno, entonces decía, se compone de dos palabras, a, que significa sin, y nomos como Deuteronomio también, palabra griega que se compone de dos palabras, deuteros, segunda, nomos, ley, segunda ley, o repetición de la ley. Bueno, hay varias palabras, por ejemplo, ateo, también palabra griega se compone de dos palabras, a, que significa sin, teo, o teos, que significa Dios, sin Dios. Un ateo quiere decir que no cree en Dios. A ver, otra palabra, afonía, sin, fonos, sonido o voz, sin voz, o afónico, ¿verdad? Me está fallando la voz. Bueno, así hay varias palabras. Bueno, pero vamos a ver ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 23. Bueno, dice, vamos a ver desde el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Aquí donde dice maldad, en el original griego, tiene la palabra anomos, sin ley, obradores de la oposición a la ley, contrario a la ley, que practican lo contrario a la ley, que no obedecen la ley de Dios. Bueno, a ver, creo que hay una Biblia por acá. Hermano Eli, le molesto otra vez, disculpe. Mateo 7:23. Uy, pero ahorita ya no. A ver. Es que, bueno, estas Biblias están un poco difíciles. Este es Marcos. No debe estar acá. Vamos acá. Mateo. Es Mateo. Mateo 7. Así es.
7:23. A ver, vamos a escuchar cómo dice. Y cuando terminó Yeshua estas devarim, la gente se admiraba de su enseñanza. Mateo 7:23. Perdón. Estaba leyendo el 28. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hombres transgresores de la Torá. Bien traducida. Esa está bien traducida. Hombres obradores. Transgresores. Transgresores, ¿de qué? De la Torá. De la Torá, o sea, de la ley. Transgresores de la ley. Bueno, perfecto. A ver, otro ya que está aquí antes de que pase a su lugar. A ver, Mateo 13. Versículo 41. A ver, pero a lo mejor se necesita leer desde antes. Déjenme ver. Bueno, voy a leer desde antes y nos lee usted el 41. Ajá. A ver, voy a leer desde el versículo 36. Mateo 13:36. Entonces despedía a las gentes. Jesús se vino a casa y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la palabra de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles, de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Por favor, el 41. Enviará el Ben Adam a sus malakim y recogerán de su malhut a todos los que sirven de tropiezo y a los que rechazan la Torá. A los que rechazan la Torá. Aquí dice los que hacen iniquidad. Es lo mismo, pero allá está mejor traducido. Bien. A ver, todavía otro, déjeme ver. Mateo 23:28. Pero déjenme ver si se necesita leer desde un poquito antes. Mateo 23. Sí, léalo, por favor. Dice así: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis Sodek a los Benei Adam, pero por dentro estáis llenos de Sebiut y sin Torá. Sin Torá, o sea, sin ley. Bueno, ahora sí ya, muchas gracias, hermano. De nada. Bien, hermanos, pues como les digo, estas Biblias tienen algunos textos bien traducidos pero la mayoría, le digo, allá tengo como otras 30, no tienen estas aclaraciones. A ver, vamos a regresar al capítulo 7 de Mateo capítulo 7. Y Mateo 7, versículo, desde el 21, Mateo 7, 21, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y se traduce como maldad, la palabra anomia. Y ya sabemos que es iniquidad, y que es ilegalidad, y que es infracción a los mandamientos de Dios, y que es quebrantar las leyes divinas, y que es transgresión. Entonces vamos a ver estas personas que menciona aquí, los que, a ver, repito el versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en su nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Aquí, el misterio de la iniquidad ya logró cambiar. En nuestras Biblias, que supuestamente la mejor que hay en español, pues ya está afectada también. Nuestras propias Biblias ya están afectadas por el misterio de la iniquidad. Ahorita vamos a ver más acerca del misterio de la iniquidad, del promotor del misterio de la iniquidad y cómo se fue introduciendo en las Biblias. Ya si nuestras Biblias ya están mal traducidas, ¿dónde podemos encontrar entonces una Biblia bien traducida? Les decía que de esos Nuevos Testamentos griegos ya no hay. Entonces, nuestras Biblias tienen muchas anacronismos, palabras extemporáneas, caducas, obsoletas, pero no hay una mejor. Entonces, aquí vemos que está afectada nuestra Biblia, está cambiada. No es eso lo que dice el original. Aquí dice obradores de maldad, pero ella dice transgresores de la ley de Dios. Allá en el original, aquí está el original. Bueno, les decía que estos que tiene todos los textos correctamente, este también es griego, pero no tiene todos los textos correctos. Bueno, porque este es antiguo y este es moderno. Este es de 1611 y no he fijado, pero bueno, me paso para acá. A ver si le veo la fecha. Bueno, 1990 Entonces hay mucha diferencia. Decía que de estos ya no hay. Ese es el bueno. Entonces, el misterio de la iniquidad ha avanzado tanto que aún los originales como ya también está afectado. Entonces, si alguien quiere conseguir un original que no esté afectado, pues no lo hay, no los hay. Parece que hay una editorial en Londres que sí lo están produciendo. Y bueno, y también ahora que fue el hermano César Miguel a
a Israel. También me trajo uno de estos. Bueno, entonces, pero si alguien dice, bueno, yo quiero saber, ¿cómo dice este texto, Mateo 7:23, en el original? Pues sí, o algún otro de los 17, de las 17 palabras, pues pues este es el único que tiene todos, pero ya no lo hay. Bueno, entonces vean ustedes la gravedad del asunto. Esto es muy grave, porque en nuestras Biblias, aunque supuestamente la mejor que hay en español, está mal traducida. Claro, gracias a Dios que tenemos estos escritos antiguos y podemos saber exactamente qué es lo que decía cuando fue escrito. Pero la mayoría de la gente, pues que no sabe que existe ese misterio de la iniquidad, que han cambiado, que han alterado lo que dicen los textos originales. La mayoría de la gente no sabe que está cambiada, que está modificada, que está alterada la Biblia, está adulterada. Aún nuestras Biblias están afectadas por el misterio de la iniquidad. Entonces, una persona que no sabe eso, lee este versículo, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Dirá esa persona, pues, quién sabe a quién se referirá, pues ha de ser de los asesinos o de los borrachos o de, bueno, hacedores de maldad, obradores de maldad, pues quién sabe a quién estará refiriendo. Seguramente que no a mí, cada uno dirá, pues yo no soy tan malo como tal otra persona, ¿verdad? Entonces no se refiere a mí, porque yo no soy obrador de maldad. No dice lo que decía el original. El original, obradores contrarios a la ley de Dios, que hacen lo contrario a la ley de Dios. Entonces, si dijera, como decía el original, entonces diría, bueno, pues, ¿cuál es esa ley de Dios? No la conozco. A lo mejor estoy haciendo algo contrario a la ley de Dios y no me doy cuenta. Entonces ya podría buscar, pero así nada más, pues ya aquella persona se queda así. A ver, vamos a ver el otro, Mateo 13. Mateo 13, versículo desde el 36. Entonces, despedida a las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a él, sus discípulos le dijeron, declararon la parábola de la cizaña del campo, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Iniquidad. Claro, nosotros, pues, gracias a Dios tenemos acceso a los textos originales y podemos saber qué es lo que dice el texto original antes de ser cambiado, antes de ser alterado. Aquí dice los que hacen iniquidad, entonces una persona lee esto y dirá, pues quién sabe de quién estará hablando los que hacen iniquidad. Y nadie va a pensar, nadie va a decir, no, pues yo no hago iniquidad.
Bueno, porque no conoce la ley de Dios. Pero si la conociera, se daría cuenta que a lo mejor está fallando en 1, en 2, en 3, en 4 mandamientos. Pero aquí como menciona iniquidad, pues no es una cosa clara que se pueda entender. Y bueno, siendo algo tan grave, porque aquí nuestro Señor Jesucristo está, pues, denunciando a los que desobedecen la ley de Dios, igual que en el otro texto que leímos de Mateo 7:23. Apartados de mí, obradores de maldad. Si dijera claramente como el original, los que hacen lo contrario a la ley de Dios, pues ya la persona al leer se interesaría por ver qué es lo correcto. Igual aquí. Entonces, los que hacen iniquidad, en palabras correctas, los que infringen la ley de Dios, dice aquí que los echarán, versículo 42, los echarán en el horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo están ya barnizadas, están ya alteradas, para que la persona no pueda descubrir qué es lo correcto. Que si está desobedeciendo la ley, va a ser echado al horno de fuego. En esta Biblia no lo puede descubrir. Tiene que consultar un original, y un original que esté correcto, porque aún los originales, les decía, de esos dos originales griegos, uno está bien y otro está mal. Entonces, hasta eso se necesita saber, que no por ser griego ya es correcto, ya está correcto. No. Tenemos que buscar el que no esté alterado. Bueno, entonces vamos a pasar al otro de Mateo 23. Mateo 23, versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera de la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Iniquidad, pero ya vimos que es lo contrario, hacer lo contrario de lo que dice la ley de Dios. Pero claro, una persona que no sabe el verdadero significado de la palabra que está aquí traducida, anomia, no sabe, entonces dice, bueno, pues iniquidad, yo no hago iniquidad, bueno, porque no sabe que iniquidad puede infringir todos los mandamientos. Bueno, vamos a ver otro texto. Vamos a ver también Marcos capítulo 15. Antes de Marcos, ahorita pasamos a Marcos, vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad,
la caridad de muchos se resfriará. A ver, pues nos conviene ver un poco antes para saber de qué está hablando, porque aquí está esta palabra donde dice, por haberse multiplicado la maldad. Originalmente tiene la palabra anomia, que es transgresión a la ley. Pero aquí le cambiaron para que la persona no se dé cuenta que hay una ley que es la que señala el pecado del cual nos debemos apartar. A ver, desde el versículo 1, Mateo 24, 1, y salido Jesús iba hacia el templo y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Entonces aquí no aclara en qué consiste esa maldad, en transgredir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, en quebrantar los mandamientos de Dios, en infringir los mandamientos de Dios, en desobedecer los mandamientos de Dios. Sí, entonces, a muchos los va a tomar por sorpresa que, como aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero ¿qué dice el Señor? Apartados de mí, obradores de maldad. Pero ¿cómo si yo hacía milagros y predicaba en tu nombre y echaba fuera demonios y hacía muchos milagros? Pues sí, pero lo principal no lo hiciste. A ver, vamos a regresar a Mateo 7. Ahora el versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, también, bueno, ya leímos también 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Pues sí, hacían milagros, pero no hacían la voluntad de Dios. No hacían la voluntad de Dios. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Dónde lo dice? Primera de Juan 5:3. Vamos a ver, Primera de Juan 5:3. ¿No hicieron la voluntad de Dios? Pues sí, eso, a ver, Primera de Juan 5:3. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Eso es lo que Dios quiere.
no que haga milagros y eche fuera demonios. Bueno, todo eso se puede hacer, pero en segundo lugar, en primerísimo lugar, hacer la voluntad de Dios. Ahora sí vamos a pasar a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Bueno, antes de seguir adelante, hermanitos, para que no se me vaya a olvidar al último, quiero platicarles cómo surgió el misterio de la iniquidad. A ver, ahorita vamos a Marcos 15, pero vamos a regresar a 1 de Tesalonicenses capítulo 2. No, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Para que no se me vaya a olvidar al último, una vez se los explico. La cita que leímos. 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado en medio el que ahora impide. Bueno, vamos a leer mejor desde el 1. 2 de Tesalonicenses 2:1. Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía. Repito esta palabra, apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la fe y de la palabra de Dios. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el mismo anticristo. Repito el 3, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el mismo anticristo. 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Bueno, esto es otro tema, pero nada más se lo voy a decir brevemente, someramente. Que el que iba a aparecer era el anticristo. El anticristo que iba a aparecer, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Pero bueno, tenía que cumplirse antes, pues otra profecía que no vamos a ver en Apocalipsis 17:9, acerca de 10 reyes. ¿No? Acerca de 7 reyes que iban a venir, 7 reyes. Entonces, el que faltaba por venir, el anticristo, es el 7º, y el que estaba impidiendo su llegada era el 6º, que como les digo, pues esto es nada más en breves palabras. Entonces, era un personaje, o sea, el emperador romano era el que estaba impidiendo que llegara el anticristo. Bueno, entonces nada más dicho así, someramente, superficialmente. Bueno, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Inicuo es el que hace iniquidad. Inicuo es el que hace iniquidad. Entonces será manifestado aquel
aquel hombre de pecado, aquel hijo de perdición, el anticristo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, resulta que ustedes saben que los primeros cristianos padecieron persecución, primeramente por los emperadores. Entonces, entre esos emperadores hubo uno que se llamaba Constantino. No me refiero a ti, hermano. Entonces, igual que los demás emperadores, emprendió una persecución contra los cristianos que duró 7 años, pero nunca pudieron, todos los emperadores que persiguieron a los cristianos, nunca pudieron acabar con el cristianismo. Hubo muchas persecuciones, grandes persecuciones, por los emperadores romanos. Entonces, ese emperador Constantino, que persiguió 7 años a los cristianos, viendo que no podía acabar con ellos, por más que hacía, no podía acabar con ellos, entonces cambió de táctica, dijo que ya se había vuelto cristiano y suspendió la persecución, y bueno, para infiltrarse entre ellos. Entonces, y para que le creyeran, entonces, pues que ya se había vuelto cristiano. Claro, la historia es muy amplia, no voy a decir todo, sino nada más brevemente. Y entonces, como terminó con la persecución que él mismo había emprendido, pues lo aceptaron, pues se convirtió en el héroe de los cristianos, porque acabó con la persecución, ¿no? Pues viva Constantino, ¿verdad? Decía. Pero llevaba un plan. Entonces ya cuando se ganó la confianza de todos, comenzó a implantar el misterio de la iniquidad. Y comenzó promulgando un edicto de que desde esa fecha, 7 de marzo de sino del año 321, de ahí en adelante sería el venerable día del sol, que ahora es domingo, pero no se llamaba domingo, que el venerable día del sol tenían que descansar, sería día de descanso obligatorio en todo el Imperio Romano. Bueno, todo el Imperio Romano pues era el mundo civilizado de aquel tiempo. Bueno, eso fue un edicto pues político. Después, 4 años después, convocó él, porque tenía ya reconocimiento, convocó a un concilio de todos los cristianos, que todos pues lo tenían en alta estima, porque había acabado con la persecución y se volvió cristiano. Bueno, entonces, para hacer oficial el reconocimiento de el venerable día del sol como día
de descanso obligatorio. Así fue como en el año 325, en el concilio de Nicea, hubo ese cambio. El que entonces era papa, pero no se llamaban papas en aquel tiempo, se llamaban obispos. El obispo de Roma, en aquel tiempo los obispos de Roma eran los que tenían jerarquía o tenían autoridad sobre todos los demás, eran los más sobresalientes. El obispo de Roma llamado Silvestre, hizo bueno lo que le propuso Constantino, despojó al sábado de su título de Día del Señor que le otorgó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:8, y se lo puso al venerable día del sol, al primer día de la semana. O sea, Constantino era de religión babilónica. Ustedes sabrán que los babilónicos tenían sus dioses, y que esos nombres de sus dioses se los pusieron a los astros, y de los astros, el principal de los astros, pues el astro rey, el sol. Entonces el primer día de la semana, pues era el día del sol. Sunday, que le llaman así en inglés, día del sol. No es como el significado del domingo. ¿Saben qué significa domingo? Día del Señor. Día del Señor. Pero si el día del Señor es el sábado, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:8. Bueno, pero lo decía el emperador Constantino, su héroe, pues hay que hacer lo que diga el héroe. Y le cambiaron. Bueno, ahí comenzó el misterio de la iniquidad. Ahí comenzó, ya se estaba visualizando desde los tiempos del apóstol Pablo, pero ya comenzó formalmente. Después, en otro concilio, el concilio de la Odisea, año 1367, ya se promulgó que el que no obedeciera ese decreto, el que trabajara el domingo y que descansara otro día, eso iba a ser pena de muerte. Todo eso está documentado. No me lo estoy imaginando. Bueno, entonces, desde que se hizo ese cambio en el año 325 del concilio de el primero, ya se me olvidó el concilio de Nicea. Desde ahí, claro que hubo cristianos que no aceptaron el cambio. Y lastimosamente, la mayoría sí aceptó el cambio. Bueno, pues lo decía Constantino, el emperador, el héroe, el que había acabado con la persecución. La mayoría aceptó, pero hubo una minoría que no aceptó. Una minoría, y entonces esa minoría fue perseguida, fueron perseguidos por la mayoría, los que sí aceptaron. Y bueno, la persecución se extendió pues en todo el imperio romano. Entonces tuvieron que huir, huyeron a los Alpes de Italia,
los cristianos, los pocos que no aceptaron porque fueron perseguidos, huyeron a los Alpes de Italia, allá se escondieron, allá estuvieron muchísimos años, para ser exactos, 1260 años. 1260 años. Bueno, pero el misterio de la iniquidad continuó, allá comenzó, pero todo eso, que toda esa doctrina contraria a la ley de Dios, o sea, es la anomia, el misterio de la iniquidad. Entonces, todos esos dogmas que se establecieron es lo que formó pues ahora la Iglesia Romana, todos esos dogmas. Y ustedes sabrán también que hubo después una reforma en el año 1521, hubo una reforma, porque un monje llamado Lutero, pues que fue enviado a Roma con una misión, y pues Roma se consideraba en aquel tiempo, bueno, hasta hoy se considera pues un lugar muy especial. Y bueno, en aquel tiempo, pues, tenía mucho renombre. Entonces, para él era algo muy grandioso haber sido enviado a esa misión para estar como quien dice, en la capital del cielo, como si fuera, bueno, algo muy grandioso lo consideraban, pero pues al llegar allá pues se dio cuenta que no era lo que le habían platicado, encontró según eso muchas cosas malas, entonces se regresó de ahí desilusionado completamente, decepcionado, no era lo que le platicaron y comenzó a ver de cerca cómo es que había tantas cosas malas, pero entonces ya comenzó a fijarse que no solamente en los hechos, sino también en la doctrina, pues había muchas cosas que no checaban con la Biblia, la palabra de Dios. Entonces él hizo una lista de 95 puntos doctrinales con los que no había afinidad de la doctrina que él había aprendido con la doctrina católica. Una lista de 95 puntos doctrinales que se llamaron las 95 tesis, y esas 95 tesis las clavó en la puerta de la iglesia donde él oficiaba, con los que no estaba de acuerdo. Bueno, de ahí pues surgió lo que ahora es el protestantismo. Pero resulta que la iglesia romana pues no solamente tiene 95 puntos equivocados, sino que son 100. Y los otros 5, pues esos los dejaron, esos no los quitaron. Entonces quedaron con 5. Hasta hoy tienen esos 5 que son, pues que el año nuevo ya no comienza con la primavera como antes, ahora lo cambiaron a
al invierno, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo cambiaron del séptimo mes bíblico a, pues ya saben ustedes a dónde lo cambiaron, ¿verdad? Al 25 de diciembre y luego el sábado que lo cambiaron por el domingo. ¿Qué otro? Lo de la ley de la alimentación también, la cambiaron, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el sábado por el domingo. Bueno, 5 cambios, no recuerdo ahorita cuál otro. Bueno, son 5. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue en sábado, también le cambiaron, que fue domingo. Bueno, son 5 y hasta hoy continúa eso y muchas cosas más que desde entonces han agregado, haciendo pues toda una lista, todo un catecismo, lo que es el catecismo. Bueno, pero entonces vamos a ver el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Capítulo 15. Marcos capítulo 15. El versículo 28, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, y se cumplió la escritura que dice, con los inicuos fue contado. Este es otro texto donde le quitaron los transgresores de la ley. Esa sería la traducción correcta. Con los transgresores de la ley fue contado. Pero para que la gente no se dé cuenta, pues le pusieron inicuos y inicuos, quién sabe quiénes serán esos inicuos. Bueno, a ver, voy a pedirles que me ayuden, por favor. Alguien que lea, por favor, Lucas 22, 37. Sí. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado, porque el que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Sí, gracias. Ahí dice con los malos fue contado, pero ahí el original tiene la palabra anomia, que significa con los transgresores de la ley fue contado nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a ver otro. Primero de Timoteo 1:9, otro hermano, por favor. Dice así, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos, profanos, para los parricidas y malvecidas, para los hombres. Gracias. Bueno, pues este texto dice, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. Ahí donde dice injustos, en el original tiene la palabra anomia, los anomios, los transgresores de la ley. A ver, vamos a hacer la traducción momentáneamente. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los transgresores de la ley. Esa es la palabra correcta, esa es la traducción correcta. Esa sería la traducción correcta. Y para los desobedientes, los impíos, pecadores, para los malos, profanos, para los parricidas, matricidas, para los etcétera. Bueno, este texto lo utilizan algunos
ya lo ponen al contrario y lo traducen de esta manera. Conociendo esto que la ley no es puesta para el justo, entonces dicen ellos, esto no es para mí, porque yo soy justo. Y aquí dice que la ley no es puesta para el justo, así lo traducen, a su conveniencia. Dice, la ley no es para mí, esa es para los malos. No es puesta para el justo, dice, porque yo soy justo, porque Cristo me justificó. Pero, momento, vamos por partes. Que la ley no es puesta para el justo, correcto. Nos justifica nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero si la persona infringe la ley de Dios, vuelve a infringir, pues eso de nada le sirvió haber sido justificado si ya si vuelve a pecar. Bueno, sino para los injustos. Bueno, entonces, ¿quiénes son esos injustos? Los infractores de la ley. Entonces, si esta persona es un infractor de la ley, aunque diga que Cristo lo justificó, pues sí, pero sigue infringiendo la ley, porque no está aquí la traducción correcta. Si dijera, como es lo correcto, sino para los transgresores de la ley, entonces se daría cuenta que sí, la ley es para él. Bueno, vamos a ver otro texto. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Quien lo tenga, por favor. Hebreos 8, 12. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Gracias. Aquí donde dice iniquidades, está otra vez la palabra anomia. Entonces, la traducción correcta sería decir, y de sus pecados y de sus transgresiones a la ley, no me acordaré más. Eso es lo correcto. Y si alguien lo leyera tal como es, pues se preocuparía. Diría, ¿y qué tal si yo soy un transgresor de la ley? Pues quiero conocer esa ley para no estar desobedeciéndola. Vamos a ver. Sí, porque no han conocido el significado correcto de estas palabras que fueron mal traducidas. Vamos a ver también en Tito. Versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí donde dice iniquidad está mal traducido. Lo correcto es redimirnos de toda transgresión a la ley y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a ver también Hebreos capítulo 10 y versículo 17. Hebreos 10, 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Aquí donde dice iniquidades, también está esa palabra que es violaciones a la ley de Dios o desobediencias a la ley de Dios. Bueno, vamos a ver otro en carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6,
versículo 19. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 19. Dice el apóstol Pablo: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad, o sea, transgresión a la ley de Dios, presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, a la quebrantar la ley de Dios. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. A ver, lo voy a leer como debería ser la traducción correcta. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para infracción a la ley de Dios, presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la transgresión a la ley de Dios, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Bien, último texto, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros no debemos ser anomios, no debemos ser transgresores de la ley, ni violadores de la ley, ni infractores de la ley, ni quebrantadores de la ley, sino como dice aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y gracias te damos porque nos das tu santa palabra. Gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a obedecer siempre tus mandamientos, Señor, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad. Bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Hermano Miguel, pasa a terminar.